y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Modest Proposal, bienvenidos a Iceberg de Valor. En cuanto a las noticias internacionales, el 9 de noviembre se anunciaba la inesperada noticia de la adquisición de Supreme por parte de VF Corp. VF ha sido mencionada varias veces en el podcast, es la propietaria de marcas de ropa tan conocidas como Vans, The North Face o Timberland y se puede entender como un gran conglomerado de marcas de ropa que busca sinergias entre las marcas que adquieren y va modificando su portfolio para adaptarse a los cambios de modas. Supreme va a ser una de las mayores adquisiciones de su historia, con un precio de compra de 2.100 millones de dólares. Además, supone la incorporación de una marca un poco diferente a las que ya tiene en el portfolio, que además de ser más urbana, se trata de una marca de semilujo, algo que las demás no eran o no son y que requeriría de una estrategia de marketing y comunicación un poco diferente. Tengo que admitir, y aunque esto es algo un poco personal, que creo que Supreme es probablemente la mejor marca en este espacio. Ya hice un capítulo sobre las marcas retro del trap, el episodio 132, donde hablé de las que ya cotizaban como Fila, Champion o Kappa, aunque también hice mención a Supreme como la joya de la corona de creación de marca en los últimos 25 años y como una de las mejores marcas del género urbano. Para quien no se crea esto, puede ver la sudadera Louis Vuitton Supreme vendiéndose por casi $12.000 en Farfetch. Más allá de lo que se podía ver desde fuera, la conferencia de la adquisición confirmó estos atributos. Por ejemplo, se supo que Supreme es una marca que descuenta muy poco, el throughput, es decir, la cantidad de ropa que vende full price, es del 90% del total y además de esto ha dominado el modelo de negocio de la escasez tan propio de marcas como LVMH, Kering o compañía. Además, lo interesante de esto es que al vender el doble online que en físico, ya que tiene pocas tiendas, pues este año, que en teoría había sido un año terrible para las marcas de ropa, han crecido a dígito simple alto, algo que muy pocas marcas han conseguido y que además parece estar acelerándose. Ha sido una marca Supreme que ha duplicado ventas en los últimos 4 años y que dentro de VF va a desarrollar su siguiente etapa. Una etapa que consistirá en tener más tiendas físicas, desarrollar mucho más una línea de sneakers, zapatillas, crecer internacionalmente y en general una etapa de que Supreme se enchufe a la plataforma de VF y pueda desarrollar todo su potencial. Con esto, VF perfila su portfolio de marcas hacia el futuro, lo cual lleva haciendo 20 años y no solo ya comprando marcas y acaparando el máximo mercado posible, sino que también vendiéndolas. Especialmente en los últimos años han vendido bastantes marcas como las de surf, que han pasado de moda, o la propia spin-off que hicieron de Contour Brands. Parece que ahora también quieren vender las marcas de ropa de trabajo y veremos si hay comprador o spin-off, en lo que por lo demás es un portfolio en constante cambio y adaptación a las tendencias actuales y futuras del consumidor. Durante estas semanas también presentó resultados Gartner, la compañía de los cuadrantes mágicos y de las curvas de sobreexpectación. Gartner era una de las compañías que más se percibía como afectada por el COVID. Sin embargo, los trimestres han demostrado que sus ventas son bastante resilientes y que la división de conferencias, que era la más afectada por el trabajo desde casa, pues también se va a poder adaptar a un mundo más online. Por ejemplo, Gartner en este octubre organizó un simposio de tecnologías de información de forma virtual frente al año pasado, que fue en persona. Pues este año acudieron 15.000 personas a esa convención, el doble de lo que habían hecho el año pasado.
Las puntuaciones de los que atendieron también fueron similares al año pasado y por lo tanto, pues este es un buen ejemplo de lo bien que se están adaptando estas convenciones a un mundo online y que es consistente con la receptividad al formato online que están mostrando los clientes de servicios como por ejemplo el coaching de Franklin Covey. Las ventas de los informes de Gartner han aguantado muy bien, aunque es verdad que la retención en dólares ha disminuido sobre periodos anteriores. En resumen, han sido unos buenos resultados de Gartner en unos periodos que se esperaban muy difíciles para ellos, en lo que por lo demás me parece que es una empresa con atributos bastante interesantes. Una buena empresa en una industria mediocre, tiene un coste de la mercancía vendida incremental muy baja y requerimientos de capital también muy bajo, un circulante negativo muy alto y gran visibilidad de ventas y por lo demás una empresa cuyas ventas son un proxy de la transformación tecnológica que viviremos en los siguientes años. El 5 de noviembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentaba una queja sobre la adquisición de Plaid hecha por Visa. En este documento se describe la adquisición como un seguro que compra Visa para defender su negocio de débito. Un negocio de débito, además, que es un cuasi monopolio y donde la propia Mastercard pues le es muy difícil competir y solo tiene un 25% de las transacciones. Bueno, pues según el Departamento de Justicia, Plaid era nada más y nada menos que la gran amenaza a este monopolio y no un simple scraper de páginas web, que es lo que se solía decir cuando Visa compró Plaid. Plaid tenía relaciones con 11.000 instituciones financieras y con 200 millones de consumidores, los cuales podrían haberse utilizado para puentear la red de Visa. La propia queja del DOJ tenía un dibujo de un volcán sumergido que representaba el potencial de Plaid. Esto parece broma, pero es así. La queja presentada en el Departamento de Justicia pues tiene dibujado un volcán en bolígrafo y en todo caso pues se trata de un documento de gran interés y que en sí mismo sirve como tesis de inversión en las redes de pago, como suele ser en el caso de todos los documentos anticompetencia que se escriben y que suelen parecer casi invitaciones directas a invertir en el demandado. Estas semanas también se ha publicado uno de los documentos de registro más esperados de los últimos 2 años. Y este era el S1 de Airbnb. Era un documento de registro que se había dejado en espera debido a la disrupción del COVID en el negocio de Airbnb, pero que debido a la resiliencia que ha probado tener el negocio, pues han decidido retomar su salida a bolsa. Las ventas de la compañía en los primeros 9 meses de 2020 se reducían cerca de un 30%, mientras que, por ejemplo, Booking experimentaba una reducción del 50% en el mismo periodo. ¿Y cómo es posible que un marketplace de alquiler vacacional haya podido aguantar tan bien una pandemia global? Pues en la S1 dan las claves de esto. Por ejemplo, las estancias producidas tanto a menos de 50 millas como a 500 millas del lugar de residencia están creciendo año a año en los últimos meses. Es decir, los consumidores están optando por viajar en coche a lugares cercanos y hacer la reserva en Airbnb. De hecho, ahora mismo si uno entra en la web de Airbnb, la opción por defecto es la de buscar acomodaciones cercanas al lugar de uno mismo, algo de lo que yo no tenía recuerdo en el pasado. Y el segundo fenómeno interesante es que las reservas para más de 28 días están creciendo año a año a más del 20%. Es decir, la gente está optando por reservar cambios de vivienda temporales en Airbnb, algo que antes era mucho menos habitual. Es curioso cómo la compañía se ha apresurado a crear la narrativa de que el trabajo desde casa significa el trabajo desde casa desde Airbnb, posicionando la compañía en algo así como un ganador del COVID. Sí, el S1 de Airbnb está vendiendo que Airbnb es ganadora del COVID. La compañía también hace referencia a sus problemas regulatorios en las diferentes ciudades que opera
Y aunque estas limitaciones regulatorias han ido aumentando con el tiempo, no existe una gran concentración de ventas en ninguna ciudad concreta, lo que amortigua el impacto de cualquier cambio regulatorio en geografías determinadas. Además de Airbnb, hemos tenido muchos anuncios de salidas a bolsa, ya sea con S1 o solo rumores. Por ejemplo, ya está colgada la S1 de DoorDash, la aplicación que más terreno ha ganado en los últimos años en el delivery de comida americano, y también Roblox, la plataforma de creación de videojuegos, e incluso se rumorea la salida de Discord a bolsa, que me imagino que tiene bastante sentido debido al auge reciente de los videojuegos en general y del Among Us en particular, que sería razonable que intentaran utilizar para acelerar su salida a bolsa. Como dato final de la actualidad, mencionar también que a octubre de 2020 el 21,2% de los trabajadores en Estados Unidos hoy en día teletrabajan. Esto supone una bajada de solo un 1,5% desde septiembre, lo que hace augurar que esa cifra de teletrabajo se va a estabilizar y la cifra donde se estabilice no va a ser cero. Es decir, el teletrabajo parece que ha llegado para quedarse, lo que probablemente llegue a cambios en la sociedad que todavía no hemos visto completamente. En general, me parece un dato muy positivo, ya que, por ejemplo, hay una parte no despreciable de la sociedad que no participaba en la fuerza laboral solo porque tenía que quedarse en casa. Si este cambio de paradigma hace que una parte de ese colectivo consiga empleo, eso sacará al descubierto un valor económico que hasta ahora no se tenía en consideración, lo que debería ser muy positivo. El episodio de hoy va sobre marketplaces y es concretamente una continuación del episodio 99, Marketplaces 1, y lo primero que he hecho es repasar lo que dije en ese episodio, que fue hace un año básicamente, y me ha alegrado saber que lo que dije ha envejecido bastante bien. Había varias ideas interesantes. Lo primero era los buenos negocios que pueden ser los marketplaces. Algunos ejemplos que ponía eran los márgenes EBIT del 70% de AutoTrader, un marketplace de venta de coches en Inglaterra, o los márgenes que tienen las webs líderes de ventas de casas como Rightmove o Idealista. Son círculos virtuosos que al alcanzar cierto volumen de compradores y vendedores, pues el negocio empieza a funcionar solo, entre comillas, y la distancia con los competidores crece de forma natural. De hecho, se podrían dar ejemplos incluso más flagrantes, como Craigslist en Estados Unidos, que con la página web más cutre posible, pues ha tenido por muchos años el trono de la marketplace más usada en Estados Unidos, o incluso la propia eBay, cuando empezó, llegó el punto donde los vendedores le pagaban a eBay para que implementara funcionalidades en su software para facilitarles la vida. Es decir, una vez de que estas empresas se convierten en el mejor nexo de unión entre oferta y demanda, pues surgen oportunidades de inversión y crecimiento que se retroalimentan, convirtiéndose en negocios magníficos. Una segunda idea que transmitía en ese primer episodio era la parte mala de los marketplaces. Y creo que esto ha envejecido bastante bien, y es que los marketplaces puros han perdido el glamour por el software como servicio. El sentido de esto es que un marketplace atrapa tanto oferta como demanda dentro de la plataforma y por lo tanto los clientes no son propietarios del vendedor, ya que esa demanda ha sido creada por la plataforma. Y es esa generación de demanda que hace que los vendedores dentro de esa marketplace se encuentren más incómodos, ya que al final esa generación de demanda no les pertenece y esto le permite a la plataforma pues cobrarle unas comisiones muy altas. Cuando un vendedor vende algo en Etsy, pues este cliente realmente es más de Etsy y no del vendedor, lo cual siempre limita el poder negociador frente a la plataforma. De ahí que las herramientas de software como servicio, como Shopify, estén
tan alabadas, porque son herramientas que te facilitan conseguir clientes por ti mismo y te cobran unas comisiones por esos servicios. En esos casos, el vendedor es el dueño de su negocio y es por ello que estas herramientas SaaS estén vistas con mejores ojos por los inversores. Al final, se crea una tensión natural entre marketplaces y herramientas de software. Cada uno pues acaba dando la parte del mercado que les corresponde. Estos eran los puntos que yo había tratado. Aún así, creo que el tema de los marketplaces se puede expandir muchísimo más. Y la primera idea que me parece interesante es la nueva ola de marketplaces que son asset heavy y se alejan del modelo clásico del marketplace, que era básicamente una página web. Es curioso cómo esto está cambiando y aquellos marketplaces con mayor necesidad de escala y más costes fijos están atacando a los tradicionales ganadores asset light. Se puede decir que estos marketplaces 1P versus los marketplaces 3P clásicos aspiran a tener un máximo global de la optimización de los beneficios, mientras que los 3P asset light son los máximos locales que habían sido los ganadores momentáneos. Es decir, la nueva oleada de marketplaces no es una página web donde buscas compradores, sino que es posible que sea una página donde sea el propio marketplace quien compre a los vendedores y luego venda a los compradores. Podemos ver esto mismo en la compra de viviendas en Estados Unidos, cuando Zillow, Redfin y Opendoor se han puesto a comprar y vender cantidades masivas de viviendas. Pero, como digo, esto no solo ocurre en la compra-venta de casas, sino en muchos otros marketplaces clásicos. En Carvana hay vendedores que venden y compradores que quieren comprar un coche, y sin embargo, Carvana es la que tiene que poner los activos para facilitar esa transacción. En Redbubble hay artistas que quieren diseñar camisetas y objetos y compradores que los quieren comprar. Y sin embargo, Redbubble no solo los pone en contacto, sino que se encarga de facilitar la fabricación del objeto en sí y de gestionar la logística. El delivery de los restaurantes también era un mundo feliz de marketplaces 3P ligeros en activos, hasta que llegan los nuevos actores como DoorDash, Uber o Glovo, que añaden la logística y cambian el paradigma del sector. Y aquí volvemos a la dinámica clásica ya de los incumbentes quejándose de que los nuevos actores están perdiendo dinero mientras que ellos tienen beneficios, cuando realmente lo que ocurre es que los nuevos actores quieren llegar a un máximo global que requiere de una mayor escala para ganar a esos incumbentes, que es lo que parece estar ocurriendo en el caso DoorDash versus GrabHub. Esta era mi primera idea, hablar de la nueva oleada de marketplaces y pseudo marketplaces 1P versus los clásicos asset light 3P. Y mi segunda idea es la importancia que tiene la estructura de costes de la oferta en un marketplace a la hora de hacer crecer ese negocio. Y aquí el ejemplo más claro es el de Booking. En Booking la oferta tiene unos costes fijos que son pues la amortización del hotel o su alquiler, una serie de gastos fijos de personal y básicamente unos gastos variables muy bajos. Esto empuja a la oferta de forma desesperada a adoptar esos marketplaces, porque cada día que tienes vacía la habitación del hotel, pues es dinero que dejas de escapar y no va a volver. Es por ello que da igual lo draconianas que sean las condiciones de Booking, cualquier precio es mejor que cero en un negocio de costes fijos. Eso hace que la adopción de ese tipo de marketplace sea masiva y muy rápida, y es por ello que Booking pues, haya sido una de las mayores historias de éxito en los últimos 20 años. Ahora, ¿qué ocurre si nos vamos a un marketplace cuya oferta tiene una estructura de costes muy variable? Por ejemplo, HomeAdvisor de Angie Home Services. En HomeAdvisor la oferta son carpinteros, fontaneros y electricistas. En el caso de estos servicios, la oferta tiene unos costes fijos muy bajos y un CAPEX muy bajo. Y por el contrario, unos costes variables muy grandes, que básicamente son los necesarios para proveer de ese servicio. En estos casos, la dinámica es tal que en muchos casos
para poder satisfacer la demanda que te vendría de los marketplaces, necesitas pagar más horas a tus trabajadores. Teniendo en cuenta que el marketplace, en este caso HomeAdvisor, te está presentando trabajos con márgenes más bajos a los que tú consigues de forma orgánica, es normal que, al contrario que en Booking, la oferta no esté para nada desesperada en participar en tu plataforma. Es decir, no hay costes fijos que cubrir. Va a ser un trabajo con peor margen en el cual pues tendré que pagar más horas a mis trabajadores. Por lo tanto, el caso Booking versus HomeAdvisor creo que refleja muy bien cómo dos marketplaces aparentemente similares, pero con una demanda con estructura de costes muy diferentes, pueden llevar a una adopción mejor o peor del marketplace en concreto. Y por último, quería hacer mención a otras características de marketplaces que me parecen muy importantes a la hora de analizarlas. Y esas son tamaño de los efectos red local versus global, recurrencia de transacción y heterogeneidad de ofertas. Porque sí, los marketplaces son negocios magníficos, pero mejores serán cuanto más recurrentes sean, como en el caso del delivery de restaurantes. Y en principio mejor serán si tienen efectos red globales versus locales, que es lo que ocurre, por ejemplo, con Etsy. Y en cuanto a heterogeneidad, mi opinión es que los marketplaces de servicios homogéneos son mejores y los de productos son mejores los heterogéneos. Por lo tanto, como se puede ver en este episodio, los marketplaces son modelos magníficos, pero que están en constante evolución, donde la estructura económica de los actores puede determinar el éxito o el fracaso de la plataforma, y que además existen todo tipo de características que harán que un marketplace en un sector funcione de forma magnífica y en otro pues no funcione tan bien. Con estas ideas termino este episodio. Espero que os haya gustado. Dadle like y suscribíos. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.